hombre. Buenos días a todos. Para que los tenga, ¿no? Ahí, venga, ahí me gustó. Venga, voy a repetirlo otra vez. Buenos días a todos. Buenos días, familia. Bienvenidos un domingo más, ¿verdad? Parece que estoy presentando la televisión y no es así. Somos familia, no solo los domingos, somos familia durante todos los días de la semana, todos los días del mes, menos los festivos, que con ustedes no me hablo, y todo el año, ¿verdad? Pero bienvenidos a la familia del Señor. Sean invitados, sean nuevos, acostumbrados, que el Señor les bendiga. Me gustaría que nos pusiésemos de pie y vamos a empezar a leer un momento la Biblia. Y lo voy a leer, no hace falta que lo busquen, yo con mi voz dulce y aterciopelada, en Mateo 11, versículo del 27 al 29. ¿De acuerdo? Les doy un momentito. Y dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Atentos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. No tienes por qué venir con sueño en este caso concreto. Quizás vienes con un problema, quizás en tu vida hay algo que puede contigo. Quizás, como decíamos en la escuela dominical hoy de los adultos, hay un miedo en tu vida. Y es duro, hay que pelear. Pero Dios, Cristo te dice, oye, tráemelo. Vamos a llevarlo juntos. Yo te quiero dar la paz. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y amado Padre, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias porque te podemos llamar Padre. Gracias porque sabemos que estás con nosotros. Sabemos que tenemos un yugo, sabemos que tenemos una carga, Señor, y estamos cansados. Queremos dejarlas en tus manos. Ayuda al Señor a confiar en ti, con la fe, Señor, de que si te buscamos te hallaremos, Señor. De que estás, aunque no te vemos, sabemos que estás aquí con nosotros. Te alabamos y ahora ponemos este culto en tus manos, que sea para tu gloria y tu honra. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos destacar, a veces queremos llevar nuestra forma a hacer las cosas, Señor, pero eres tú, Señor, el que nos vas a producir el hacer, Señor. Gracias por nuestra vida y gracias porque nos das tiempo, Señor, nos has dado días más para poder compartir de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a pasar al tema de lo que es la alabanza. Y ahora que estamos así de pie, les invitimos de que cantemos con sabiduría. La Biblia dice cantad con sabiduría, no cantar por cantar. Esto no es un karaoke, sino de que tu vida refleje lo que estamos cantando, ¿verdad? Porque el Señor le agrada las ofrendas santas, Señor. Le agrada también cuando de nuestros corazones alzamos nuestra voz a Él. ¿De acuerdo? Pasamos a la alabanza. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús
cuando su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, gloria a Dios. Y aunque como seres humanos tengamos muchas veces lapsus, como nos acaba de pasar con la alabanza, sabemos que Dios es perfecto y que Él se gloria de sus hijos, aunque canten mal, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y Él se gloria del corazón, no de las actitudes, sino del corazón de cada uno de nosotros. Y como decía esta alabanza, en la cruz de Jesús tenemos la victoria, y esa victoria es nuestra por adopción, porque aunque no somos dignos de nada, el Señor nos ha hecho dignos gracias a Cristo. Por eso, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de las montañas hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si
Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Amén. Nuestra es la victoria. Y esa victoria se refleja con una luz, la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y esa lucecita que hay en nosotros, en los que hemos creído en el Señor, hay que dejarla brillar. Esta mañana a los jóvenes les decíamos, no se escondan el mensaje del Evangelio, hay que sacarlo, hay que predicarlo, hay que hacerlo brillar. Y esa es la lucecita que queremos hacer, dejar brillar en esta mañana con los niños. La palabra de Dios dice manada pequeña, pero tenemos una gran manada de niños en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a cantar junto con ellos esta preciosa alabanza con mímica. Y aquí está nuestra hermana Meji y nuestra hermana Sandra, que nos van a ayudar no solamente a cantar, sino también a los niños a hacer las mímicas. Y estamos todos invitados a hacer las mímicas también. Amén. Es una forma de expresar también la gloria de Dios. Hay una lucecita aquí. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar. Fuerte, no esconderé su brillo, no, la dejaré brillar. No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. El diablo no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Amén. Me gustaría dar paso ahora a Sandra, porque nos va a compartir una cosa sobre el retiro de las damas. Yo veo a los hombres bastante descansados. Hemos tenido un buen fin de semana, ¿verdad? Y yo creo que ellas también. Así que vamos a darle paso a Sandra. Buenos días a todos, que Dios los bendiga mucho. El motivo de que esté aquí es para darle las gracias y la honra a Dios por este tiempo que tuvimos las mujeres allí en Gran Canaria. Fue el fin de semana pasado y fue un tiempo muy, muy bonito, de mucha bendición. Le doy gracias a todos los que estuvieron orando por este retiro. Pudimos asistir 21 mujeres, 19 viajamos desde aquí y allí se nos unió mi hija Andrea de Tenerife y la madre de Leonor desde Gran Canaria. Éramos 21 representando a Lanzarote. Y allí habían 139 mujeres representando 12 iglesias de todas las islas. 5 eran de Tenerife, 5 iglesias de Gran Canaria, más la iglesia de Fuerteventura y la de Lanzarote. Fue un tiempo muy bonito, tuvimos devocionales, alabanza, tiempo de risas, de veladas, mucho aprendizaje con las conferencias que estaban dando nuestra hermana Cesca, que el tema era Nacidas para Bendecir. Y entonces una hermana ha hecho este vídeo para que tengamos de recordatorio
a las 21 que pudimos asistir, y pedimos también por las que no pudieron asistir en esta vez, para que la próxima vez puedan acompañarnos, que seamos cada vez más unidas allí para alabar al Señor y para aprender cada vez más de su palabra. Entonces, les quiero compartir este salmo, que es muy bonito y refleja lo que pasamos allí. Dice en el Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar las hermanas juntas en armonía. Así como estábamos allí, mucha armonía, gracias a Dios. Comentaban en el grupo de la regional que no se vio problemas así, y que dos mujeres aceptaron al Señor Jesús allí. Y dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y eso fue lo que vivimos allí, mucha bendición, y hubo también vida eterna para las que lo aceptaron. Y Dios permita que el próximo año podamos ser más las que podamos asistir, y que Dios las bendiga mucho a las que hemos podido en esta vez asistir. Vemos el vídeo entonces que ha preparado una hermana. Apagan la luz por allá atrás, porfis. Bendiciones. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Tu promesa siempre sí, amén. Una vez más, tú proveerás, tú Yo soy, El alfa y la omega, yo soy, la vida eterna. yo soy, Quien hizo la luz, yo soy tu amigo Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy, la paz de la tierra, yo soy, la fuente de amor. Yo soy tu dulce Señor.
soy, el alfa y la omega, yo soy, la vida eterna, yo soy, quien hizo la luz. yo soy tu amigo Jesús, Yo soy, la vid verdadera, yo soy, la paz de la tierra, yo soy, la fuente de amor. Yo soy tu dulce Señor. Yo soy tu dulce Señor. Yo soy tu dulce Señor. Amén. Podemos sentarnos y damos paso a la palabra. Pasamos a la guardería. Si no me equivoco, es de 0 a 8 años, ¿verdad? Entonces, los chiquitos van pasando a la guardería a compartir según su edad. Vamos pasando nosotros a la predicación de su palabra. Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Está un poco nervioso Israel, porque de 0 a 8 es imposible, ¿vale? Porque si no subirían todas las mamis que están. O sea, en Dios, de 0 significa, desde que hay mi embrión, vieron tus ojos. Ahí ya hay vida. Es una broma para distensionar. No una broma, es verdad eso, ¿vale? Pero la referencia un poco de 3 a 8, ¿vale? Pero es buena también, en el sentido de, mira, el significado de la vida y la calidad de vida, ¿vale? Y a veces en ese trayecto, todos vamos a morir. Todo ser humano va a morir, a no ser de que Cristo venga por su iglesia. Y podrán preguntarse, ¿y por qué? Eso es un conflicto muy grande, ¿vale? Y en referencia, en ese punto de partida del ser humano, muchos bebés no han podido dar al alumbramiento, pero ya tienen vida, pero no se han perdido. En el cielo nos están esperando. Amén. Pero es un conflicto, no deja de ser un conflicto grande el pensar en la muerte. ¿Cómo podríamos definir la palabra conflicto? Según el diccionario de la Biblia, un conflicto puede ser un apuro, una situación desgraciada. La muerte es una situación, nadie la quiere, pero el hecho es que vemos que biológicamente el ser humano muere, nace, muere, incluso de difícil salida, aun cuando en Cristo, yo lo digo porque lo dice la palabra, todo tiene solución. Algunos dirán, no todo. La muerte, hasta la muerte tiene solución, porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? El que cree en mí, aun cuando muera, y vivirá eternamente, dice él. ¿Por qué? El Señor dijo, porque yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, y lo dijo cuando resucitó, reavivó a Lázaro, y se lo dijo a Marta y a María. Entonces todo tiene solución, así sea un conflicto muy grande. Sinónimos de la palabra conflicto: problema, dificultad. Mencionamos ahora apuro. Un conflicto puede ser que perdamos el trabajo y estamos muy apurados. Ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque pienso en mis hijos y los tengo, y por allí ya la situación se complica, porque tenemos que pagar hipotecas, alquileres, mantenernos. También la salud, cuando se nos afecta, es una situación de conflicto, un aprieto, un ahogo, un problema. Dice otra de las definiciones, hay como unas 3 en lo que es el significado según la RAE. Una cuestión, una materia de discusión, un conflicto de competencia, incluso de jurisdicción. Los abogados, los juzgados se crearon, ¿por qué? Porque hay conflictos. Conflictos laborales, me echaron, pero me echaron injustamente, hay un conflicto. Pero en todo ello
Siempre Dios provee una solución. Hay abogados buenos, abogados malos. Y vamos pensando, ¿quién sería el mejor abogado? Es decir, yo los invito desde ya a que pensemos en la cruz y en aquel que hizo realidad la solución a los conflictos, aquel que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. En la psicología se dice que conflicto es la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Contradicciones y coexistencias de esas tendencias que son contradictorias y negativas y que pueden generar angustia. Sufrir de depresión, tener de depresión, sufrir incluso de enfermedades mentales, los que están alrededor, padres. Hay un conflicto, siempre hay un conflicto. Los trastornos neuróticos, pero el mensaje es, por eso yo digo el problema, pero la palabra dice la solución y la esperanza a ese problema. Es decir, una pequeña introducción sobre la cual, pues vamos a empezar, hoy será la primera parte y lo vamos a hacer a manera de predicación, es decir, ¿qué dice la Biblia en torno a ello? Dice muchas cosas, pero vamos a pensar hoy, al menos, y a leer una de ellas, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 22, y quiero que entonces pues abran sus Biblias allí, en ese pasaje, ¿vale? Mateo capítulo 18, vamos a leerlo del 15 al 22, y si tú te detienes a mirar todo el capítulo, todo lo que ves, al menos vamos a concentrarnos en ese capítulo, ¿vale? Lo que ves allí es una cuestión de conflictos. En la primera parte hay un conflicto porque hay orgullo, hay competencia. Los discípulos, aun cuando eran del Señor y esto es bueno, y estaban formándose una iglesia, pues empezaron a tener roces, competencias. Yo quiero ser el mayor, yo quiero sentarme al lado tuyo. Pues esto genera conflictos en unos y en otros. Luego vemos otro conflicto que es la situación del pecado, ocasiones de caer. E incluso la fórmula que plantea allí el Señor no es una fórmula física, que no se trata de que te saque un ojo o te corte una mano, pero da la idea de que es necesario, como el cirujano que tiene que operar de un tumor, pues el tumor hay que cortarlo y sacarlo de raíz, porque si no te mata. Entonces, espiritualmente hay un conflicto. La parábola de la oveja perdida hace referencia a ese primer gran conflicto que generó todas las desgracias del ser humano. ¿Cuál es el conflicto? Separado de Dios, por el pecado. Pero antes de eso ya había también otro conflicto cuando termina toda la creación, todo está perfecto, porque el diablo no era un ser, el diablo no fue creado como diablo, el diablo se hizo diablo. Ahí ya hubo un conflicto y el diablo engaña al hombre, otro conflicto. Caín y Abel, otro conflicto. El desarrollo de las familias en Abraham y Sara, no hacerlo a la manera de Dios, otro conflicto. Y podemos mirar muchos conflictos de la Biblia. El reinado de David en Israel y su pecado, otro conflicto y que trajo desgracias al pueblo de Israel. El pueblo se dividió, se partió y fueron esparcidos. Y podemos mirar conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso es un conflicto, las hambrunas son conflictos. Y estamos viendo los actuales conflictos, pero nosotros seguimos viviendo y en muchas ocasiones como si no pasara nada, y pasa mucho. Y eso tiene que llevarnos a la reflexión de tomar una decisión para la solución de conflictos. Yo voy directo al corazón y directo al grano. Esa solución es Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios mismo, el Verbo hecho carne, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, quien vino a rescatarnos, porque estábamos como la oveja perdida, estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, e incluso no dábamos cuenta de que estábamos perdidos, no lo reconocíamos. Pero aún así, ya rescatados, seguimos teniendo conflictos. Y el conflicto que habla aquí es un conflicto que ocurre entre los hermanos y
en la iglesia y en la familia de la fe. Pero el Señor nos muestra cómo solucionarlos. Vamos a hacer lectura con esta larga introducción. Todo esto viene de una serie de conferencias que se hicieron en la última Asamblea Nacional de la Federación, a la cual pertenecemos, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, FIEIDE. Nosotros pertenecemos a esa federación. Y ahí se trabajó el tema de los conflictos, resolución de conflictos. Hubo varios expositores, psicólogos, psiquiatra, educadora, en la serie de conflictos, 3 conferenciantes muy buenos, y de lo cual pues lo que he podido ahí capturar, intento explicarlo y compartirlo con los hermanos en la iglesia. Hoy será el punto de partida y lo vamos a hacer bíblico, es decir, en la predicación, y los invito, porque ya el desarrollo de esto, hoy será lo que dice la palabra, luego vamos a mirar ejemplos de conflictos, y luego cómo solucionarlos a la luz de la palabra. Aquí hay una primera gran solución, pero eso requiere muchísima oración. Entonces yo los invito a que vengan los días jueves, culto de oración, y allí, a manera de enseñanza, de estudio bíblico, vamos a estudiar bíblicamente solución de conflictos, porque no solamente hay los conflictos en la iglesia, sino que también hay conflictos familiares, hay conflictos sociales, hay conflictos de pensamiento. Nosotros mismos, hacia nosotros mismos tenemos conflictos. No valgo nada, no sirvo para nada, nadie me quiere, no puedo tener hijos, una mujer, me siento rechazada, los divorcios, abandono de hijos, violencia que estamos viendo. Es decir, la vida y el mundo es difícil, pero gracias a Dios que existe una esperanza, es decir, que Dios no nos ha abandonado. La drogadicción es un conflicto, el alcoholismo es otro conflicto, es decir, en una sola palabra, el pecado. Qué gran conflicto. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 22. Dice así la palabra, tengo la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, pero recuerden que aquel que tenga dificultades de leer la palabra, o de pronto no es muy, está familiarizado con ella, puedes escucharla. Yo voy a intentar leerla muy bien, ¿vale? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Si tu hermano peca, son palabras del Señor Jesús desde el principio hasta el final en este pasaje. Ve y repréndelo a solas. O sea, peca contra ti. Ve y repréndelo, es decir, tú y yo. Es decir, el ofensor contra la víctima, contra el agraviado. ¿Y quién va? Va el agraviado a hablar con él. ¿Por qué me has ofendido? Te perdono, es decir, no te guardo rencor porque soy cristiano y el Señor me ha enseñado a perdonar. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16, pero se puede dar y puede seguir el conflicto. Pero si no te escucha, lleva contigo a una o dos o más personas para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, a ese segundo grupo, por así decirlo, primer grupo, tú y yo, segundo grupo, un grupo más íntimo, conocidos, muy cercanos, y hablando de hermanos, pues hermanos de la víctima o del agraviado. Pero si no los escucha, a estos testigos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Sobre este versículo se ha hecho una cantidad de barbaridades en el sentido de malinterpretarlo, y lo toman como una guerra espiritual. No es de atar y desatar, no se trata de eso, se trata simplemente de
la bendición en misericordia y en gracia que Dios nos ha dado para tener autoridad sobre los asuntos de la iglesia en el gobierno de Él. Y especialmente en la situación de conflictos, o sea, en el nombre de Jesús. Porque luego viene también la manera en que lo hacemos y cómo llevamos esa manera, la oración. Porque allí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, está incluido aquí. Se ha sacado también eso para vincularlo solamente a la oración y se nos olvida todo el contexto. El contexto nos está hablando de disciplina en la iglesia, disciplina en la familia de Dios, disciplina en la casa de Dios, disciplina entre los hermanos, pero disciplina con el orden de Dios, siendo Él el juez y nosotros colaboradores, facilitadores, ayudadores. Además les digo, está hablando el Señor Jesús, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. También se ha sacado fuera de contexto, podemos pedir cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, es en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús significa conforme a su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, que es pura, agradable y perfecta, y conforme a su propósito. Por lo tanto, yo conozco ese propósito y esa voluntad del Señor a través de lo que Él me habla, es decir, a través de su palabra y a través de sus mandamientos. El que me ama y obedece mis mandamientos y los hace, es mi amigo, dice el Señor Jesús. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando Él nos da y nos delega la facultad y la capacidad de ejercer autoridad en la iglesia, recordar que Él está también allí en medio de nosotros. Cuando hacemos este ejercicio muchas veces, olvidamos que el Señor está con nosotros y tomamos una actitud de juicio y de venganza, y venganza tal que la sangre incluso baje al río, y avasallamos incluso al ofensor. Se trata de tener un trabajo muy especial en el Señor, tanto por el ofensor como por la víctima, en cualquier y en todos los sentidos. Hasta aquí entonces la palabra, y termina con 2 versículos muy importantes. Entonces, acercándose Pedro, preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces? Porque él ya lo está... Vale. Y recuerde que al principio del capítulo y en el anterior capítulo, ellos ya tienen unos conflictos muy grandes. ¿Vale? Y él incluso se plantea la pregunta a manera de respuesta y le pone el límite y le pone la cantidad. Hasta 7 veces. Es decir, él sabe la fórmula matemática del judaísmo. El judaísmo dice 3 veces. Pues él ahí ya empieza a pecar más todavía. Hasta 7 veces. Él está diciendo al Señor: yo soy capaz de hacerlo más de esas 3 veces de los judíos, siendo yo judío, lo hago 7, hasta 7 veces, Señor. Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que en otras palabras significa siempre y para siempre, eternamente. Amén. Introducción, lectura de la palabra, un poquito hablando del contexto. La verdad es que son lecciones sobre el perdón. Nos enseñaba Joseph Araguas, quien era el psicólogo de la Federación y quien llevó la primera parte de la conferencia, y lo llevó con el pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 22, y lo tituló así. O sea, el título no es mío, lo he traído tal cual, ¿vale? Se llama Resolución de Conflictos. Y aquí vemos que el Señor está tratando, ¿vale?, con asuntos familiares, hermanos en la fe, la familia de Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y en los hermanos de la fe podemos tener pequeñitos, incluso pequeñitos de edad, ¿vale? Podemos tener bebés espirituales,
que pueden ser de 40 años, pero que hace un año se convirtió. Eso es un bebé espiritual, ¿vale? ¿Vale? Y en todos ellos tenemos que tener mucha consideración, tanto el que ofende como el ofendido y toda la iglesia, en el sentido de participar en la colaboración de una, esto se llama reconciliación. En la escuela dominical, yo casi que decía, pues se hubiera quedado mejor Jesús ahora al centro de la predicación, porque él habló exactamente y clavado a los jóvenes de reconciliación. Es verdad que con otro texto, que lo apunté por ahí, pero en sí, realmente, todo lo que está en la Biblia es para reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos de Dios. ¿Recuerdan cuando se predicó de éramos enemigos? Teníamos una enemistad. O sea, el hombre quiso ser enemigo. Dios no fue enemigo del hombre. ¿Vale? Dios nunca es nuestro enemigo. Somos nosotros los que nos enemistamos contra Dios. Pero pensamos siempre en la solución y la esperanza, y eso en una sola palabra se llama reconciliación, que implica, es decir, que trae arrepentimiento, porque aquí está hablando de arrepentimiento. No lo dice explícitamente, no dice en el versículo 1, arrepiéntete, pero la Biblia nos enseña que también hay cosas implícitas. Si tu hermano peca contra ti, ve, está hablando de una reconciliación, está hablando de un arrepentimiento. Si no cambia, es decir, si no se ha arrepentido, entonces ven lo implícito y lo explícito. La Trinidad es una cosa implícita y no explícita, de la cual se pegan muchas religiones. ¿Dónde dice eso de la Trinidad? Ustedes alteran la Biblia, ahí no hablan de la Trinidad, nunca hablan de la Trinidad. Pero está revelada implícitamente, porque el Señor Jesús nos habla del Padre, y el Señor Jesús nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y el Señor Jesús nos dice que nunca nos dejaría solos. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama implícito. Y muchas cosas que están aquí en este pasaje son explícitas, y otras tantas son implícitas. Implícitas, explícitas. No espero enredarlos por estos dos términos, son fáciles, ¿vale? Y el arrepentimiento, la acción es el perdón. Y es el perdonar. Pero nótese cómo empieza. Uno humanamente y por justicia diría, el ofensor es el que tiene que pedir perdón. Y eso es la justicia del mundo. Pero en la palabra de Dios, en este pasaje, el Señor le dice a la víctima, ve y búscalo para reconciliarte. ¿Vale? Y perdónalo. No pídele perdón, sino perdónalo. Ahora, lo implícito nos dice que si esta persona está con el Señor, entonces le va a pedir perdón. Pero también el proceso implica reparación. La reparación es más lo físico, es decir, ¿cuánto vale ese daño que yo he causado? Miremos un ejemplo en la Biblia de cuánto puede valer un daño que alguien haya causado, David. Y aun cuando intentó pagarlo, no tenía con qué pagarlo. Físicamente. Físicamente. Y por tratar, hizo todo lo contrario. Por tratar de buscar su reconciliación, se convirtió, no lo ejecutó, pero dio la orden para que asesinaran al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio. Pero tuvo un coste, y un coste monetario también, porque fue la ruina para Israel. Dividido, partido. El reino, que era un solo conjunto, en dos reinos. Reino del sur, reino del norte. 10 tribus del reino del norte, 2 tribus del reino del sur. Reino del sur, donde está la tribu de Judá, y de Judá proviene la línea de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que nació humanamente en Belén de Judea, en Belén de Judá. De allí era también el rey David, porque el Señor Jesucristo venía de la línea del rey David.
Cristo entonces se está tratando con asuntos familiares, pero ha empezado con los niños y nosotros nos detenemos al inicio del pasaje en el contexto, porque los niños fue la lección que el Señor Jesús les enseñó a ellos sobre un conflicto y una aplicación para nosotros hoy en día, creyente y no creyente. Era el versículo que compartía al inicio, que está puesto ahí en pantalla, que está en el versículo 3 de ese capítulo 18, que dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no físicamente, tampoco como cuando sácate un ojo, no es lo mismo. O sea, es imposible que yo me convierta físicamente y biológicamente en niño. Pero es la actitud, no tanto de aquí, es de aquí, y esta conduce hasta acá, sobre el grado de inocencia. No que un niño no sea pecador, porque todos nacemos pecadores, pero siempre hay una distinción en los tiempos del desarrollo generacional de nosotros. No es lo mismo cuando somos niños a cuando ya, y en la adolescencia empieza a haber un conflicto, y en la juventud hay otro conflicto, e incluso ya mayores tenemos otros conflictos. Y el Señor Jesús pasa ahora de los niños a la relación entre hermanos. Si todos los cristianos fueran perfectos, y eso lo decía nuestro hermano Jesús esta mañana, no habría necesidad de estas instrucciones. Pero debido a que fracasamos, e incluso muchas veces tropezamos con la misma piedra y pecamos, necesitamos saber cómo conservar feliz, bendecida y santa a la familia de Dios, es decir, a la iglesia. Porque la iglesia no es la religión y el edificio aquel, sino que la iglesia es el conjunto de personas nacidas de nuevo que tienen el Espíritu Santo de Dios que nos sella y nos guía de una manera segura, porque aquel que nos salvó, el Señor Jesucristo, es seguro, es nuestro Dios, ese es el Salvador. Y puesto que la iglesia se compone entonces de personas imperfectas, es inevitable que hayan ofensas personales, algunas más, otras menos. Aquí en los niveles las llaman, pues de pronto ofensas pero ofensas son también. Pero también existen otro tipo de ofensas, algunas de ellas las mencionaba Jesús. Perdóname, Jesús, que he cogido ahí los apuntes. Yo sé que Él me autoriza y por eso lo digo aquí. Porque Él decía: ¿amarías tú a aquel que te ha violado? ¿O ha violado a tu hija? Aunque pecado es pecado, pero hay niveles, es decir, niveles de daño. Entonces es de suma importancia que Jesús haya establecido el procedimiento correcto para resolución de conflictos, es decir, para resolver tales ofensas. Y a pesar de lo sencillo de esos 4 pasos que ven allí en el desarrollo de los, si lo resumiéramos, diríamos: primero habla de que, vale, o sea, en la intimidad, es decir, víctima y ofensor. Eso es lo ideal que ocurriera. Serían las mejores conciliaciones, incluso en lo laboral. En lo laboral, incluso si te llegan a, si tú vas a mira, tú me echaste injustamente, yo he averiguado que el despido tal, zanjemos esto, firma y yo, no pasa nada. Pero el empresario no lo hace así, entonces nada, no te voy a pagar eso, yo te voy a pagar el 50%, y como tienen más dinero y tienen más abogados, un bufete de abogados, a lo mejor te arruinan. Pero si uno es del Señor, el Señor ha ganado esas batallas, como el pequeño David vence al gigante Goliat. Pero tienes que llevarlo a otro grupo. Entonces tienes que decírselo a otro, un abogado, y un abogado de tu confianza. Ven la relación del mundo con la relación del pasaje, pero ya la situación ha ido trascendiendo. Y luego hay otro grupo, entonces el abogado tiene que llevarlo luego a un juez y le tiene que haber un juicio. Hay otro grupo allí, ¿ven? Porque aún ya va el abogado: mira, soy el abogado, represento, ahora ya me entiendo con tu abogado, bueno, vale, yo sé que te vas a hacer el duro y a lo mejor pues para poderte reclamar esto en el 100% vas a tardar 5 años, hagámoslo ya y danos el 80%, y ni aún así a veces el empresario quiere. O el ofendido dice:
tengo un colchón económico, nada, quiero lo justo. Entonces se llega a lo que se llama el contexto de un tribunal, un juicio, es decir, como aquí con la iglesia, se llega a la iglesia. Pero no la iglesia así exhibida públicamente. La iglesia tratando los asuntos, por eso hay una asamblea donde cristianos maduros, miembros de ella, tratan ese tipo de situaciones, no para esconder, sino para tratar los asuntos con mucha prudencia, con mucho tacto, pero ya en un círculo en el cual, en este caso, el ofensor quiso que fuera así, porque el Señor Jesús le dijo, si la víctima y si hay una reconciliación pacífica, y no es la reconciliación que yo quiera, porque Dios conoce nuestros corazones y Dios está allí en ese perdón y en ese arrepentimiento. Entonces, a pesar de esos sencillos 4 pasos que Jesús presentó, frecuentemente la aplicación en el Espíritu de Cristo se hace difícil, es decir, somos difíciles. Y se hace difícil debido a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que en ocasiones nos traiciona y nos avergüenza. En algunas iglesias se nota un abandono total de la disciplina eclesiástica, pero en otras se nota una aplicación legalista y hasta vengativa, es decir, 2 extremos. Y el Señor quiere el centro y el equilibrio en él. Somos cristocéntricos, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, aún en los conflictos más difíciles que podamos tener en la vida. Estoy entre la espada y la pared. En Cristo tenemos la solución. Hasta la muerte tiene solución. En Cristo. En Cristo. Entonces, nada es imposible en solución ante los ojos de nuestro Dios. Pero esto implica un principio muy importante en la solución de conflictos. ¿A quién le voy a temer? Al abogado que es muy y se ha ganado unos casos tremendísimos. ¿O le voy a temer a Dios? La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Dios. Está en Proverbios, está en muchos salmos, está en Eclesiastés. Teme a Dios, el principio de la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. A menudo se olvida el propósito de la disciplina, solucionar el conflicto. O sea, no podemos dejarlo allí hasta que se ponga, yo recuerdo mucho un jefe mío de trabajo, es decir, hasta que se ponga morado, decía, el morado tiene que ver con un color que ocurre cuando los conflictos se resuelven a golpes, y esos golpes generan morados. Entonces, no lo dejes allí o hasta que se reviente y explote. No, es necesario corregir el problema. Y es muy necesario también bíblicamente, es decir, entonces nosotros ya estamos pensando en lo bíblico, es decir, en la palabra de Dios. Y debemos de pensarlo desde el principio, porque la palabra nos habla de restaurar al hermano errado y consolar a la víctima también. El mundo incluso nos da un ejemplo de eso a nosotros en el trato de las ofensas. ¿Qué defiende más el mundo? A la víctima. En principios por escrito, aun cuando en la práctica hay muchas injusticias al respecto. Pero lamentablemente también la iglesia comete esos errores. Y nos parecemos, lo digo en una línea general, muchas veces nos parecemos al mundo. Solución de conflictos. El hermano tiene mucho dinero y sostiene la iglesia, pero le gusta tocar a los niños pequeños. Uy, pero si le digo eso a ese hermano, no, ya no vamos a tener para la campaña misionera que vale tal. Pues eso en una sola palabra es perverso. Pero eso se ve. Es necesario corregir el problema para mantener el testimonio de la iglesia
pero se debe recordar que ese hermano errado es objeto del amor de Dios. Y el pero incluye que el hermano es objeto del amor de Dios cuando el amor de Dios nos habla de arrepentimiento. Porque Él no quiere que ninguno se pierda y muy posiblemente la víctima se puede perder. Ese pastor abusó y no se ha hecho nada por yo que fui víctima. Odio esa iglesia, odio a esos hermanos. Eso se ve. Ese marido cristiano engañó, adulteró y rompió el matrimonio y se fue. Y la esposa dice, no quiero saber más de Cristo. Casos se ven. También la hay que se permanece fiel. Menciono solamente casos que vamos a tratar luego, por eso hago una pequeña, es como decirles, vengan los jueves al culto de oración, porque vamos a mirar luego con paso a paso. Porque en una prédica, incluso en una prédica, Ricardo se alarga, entonces ya los hermanos luego dentro de media hora nos estamos durmiendo por X, Y, Z, ¿vale? Pero vamos a pensar y a meditar bíblicamente en lo que nos está hablando el Señor y diciendo el Señor. Y siempre pensemos en solución de conflictos, en el gran conflicto. Ahora tenemos una victoria en el gran conflicto. Somos hijos de Dios. Y por eso venimos aquí a celebrarlo. Pero esto tiene que llevarme a la reflexión de que siendo hijos de Dios, Él ha dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tengamos mucho cuidado y mucha seriedad en lo que somos, es decir, no práctica del pecado. Porque Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo. E incluso la palabra dice 3 veces santo. Y yo muchas veces me preguntaba cuando era bebé espiritual, ¿por qué? No comprendía la Trinidad. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu. El pasaje nos presenta bíblicamente como un modelo para la conducta en la iglesia. Mira el versículo 15, aquí se aclara que si él peca contra ti, es decir, ofensor, víctima. Víctima, tú tienes que dirigirte a él. ¿Por qué el Señor dice eso? Uno dirá, cuando yo lo leía, yo decía, Dios no está siendo injusto, porque el ofensor nunca va a reconocer su ofensa y su agravio. La mayoría llegan a confesar, porque el Señor tarde o temprano saca todo a la luz. ¿Recuerda a David? ¿Recuerda a David? Él lo confesó delante, y eso que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo que venir el profeta Natán y le dijo, y lo llevó por medio, y cuando le dijo, ese hombre eres tú, David. David se lo iba a guardar. Por eso el Señor lo hace también con el propósito, que la víctima le hable al ofensor. Esposo. O viceversa, porque también, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? O entre padres e hijos cristianos. Mira un conflicto que se puede presentar en familias por una herencia, como el hijo pródigo. Y hemos visto en las noticias y en muchos casos, y no debería, creyentes, el padre tiene mucho dinero y tiene fincas, no sé qué más, ¿sí? Pero el padre, 80, 90, ese señor va para 100 años, habla así del padre. Y ya él necesitó. Y orquestan la maldad. Ahora, no estoy contando esto como si fuera algo hipotético, esto es real en la maldad del hombre. Conflicto. El versículo 15 se refiere a un pecado cometido por un creyente. La obligación se impone al que ha sido perjudicado para que se acerque a su hermano. ¿Y por qué se habla de obligación? Porque el ofendido está tan caído. O sea, no solamente cae el ofensor, la víctima está tan caída, tan derrotada, que le cuesta tener ánimo de levantarse ante un agravio. Y se le obliga, entre comillas, para que se acerque a su hermano en la fe que le ha ofendido y no al revés.
iglesia, solamente como pensamiento de reflexión también, porque he tocado conflictos muy graves. O sea, he ido más bien he ido a la cabeza de los conflictos. Pero muchas veces conflictos pequeños y han dividido iglesias. No me miró y nos malentendimos. No le hablo y empieza a crecer una serie de cosas allí. También el pasaje habla de eso. Los versículos 16 y 17. Hay personas a quienes agrada echar tierra sobre los problemas y ocultarlos, ¿vale? Y esa no es la manera de tratar tales situaciones. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Primera de Corintios 5, el Señor reprende a la iglesia de Corinto por medio del apóstol Pablo, porque la iglesia de Corinto, allí se dio el caso de que había un hermano ofensor y tenía mucho dinero, y la iglesia se estaba quedando callada. Y el Señor le dijo, no se pueden ocultar los problemas. Ahora hay que saberlos tratar. Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una manera afable. El pasaje incluye, Él está allí en medio de nosotros. Una manera pacífica. Él allí está en medio de nosotros, porque Él es el príncipe de paz. Y tranquila. Él dijo de sí mismo, sed mansos como yo soy manso. Eso habla de la tranquilidad. Nuestro hermano Elkin predicó sobre la vestimenta del cristiano y habló de estas características, sobre qué es ser tranquilo, qué es ser manso. Y si las personas implicadas no pueden solucionarlo, habría que pedir la ayuda de un grupo. Y si éste no pudiese lograr un acuerdo, el último recurso sería someter el problema a la iglesia como autoridad final. Pero ese grupo también tiene que estar preparado en el Señor para hacerlo. En conclusión, y como leemos en el versículo 18, dice el Señor en relación con este tema, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, se ha llegado al extremo y el liderazgo de la iglesia con su asamblea local tiene la potestad delegada por Dios para actuar sobre situación de conflictos. En Mateo 16, 19, apúntenlo, allí lo entre comillas son notas pastorales de la conferencia hace poco que les mencioné, Joseph Araguas, lo entrecomillo, él nos enseñaba que en Mateo 16, 19, vemos allí que si callamos u ocultamos la palabra de Dios es como si atásemos en la tierra. Y si comunicamos la palabra a otros es como si desatásemos en la tierra. Él nos explicaba el significado de ello. Ahora, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Estoy todavía citando a Joseph Araguas. Y él preguntaba, ¿fueron entregadas solamente a Simón Pedro? Porque se hace referencia a esto y todo esto se ha sacado de contexto para llevarlo a una religión, en el sentido de que Pedro tiene la llave, entonces puede abrir las puertas del Vaticano y entonces él es la suprema autoridad y luego en una línea sucesoria. Gravísimo error de interpretación doctrinal bíblica. No, Jesús las entrega a aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro, es espiritual. Aquellos que conocen a Cristo como Salvador. Eso fue lo que declaró Pedro cuando él les hacía la pregunta. ¿Qué anda diciendo el mundo? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro toma la voz, oría, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Dios Altísimo. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos las llaves, igual que cualquier otra persona que las tenga. Las llaves, todavía estoy con la referencia citada de la conferencia en Valencia de la FIEIDE. Decían en la conferencia que las llaves eran un distintivo de autoridad del oficio de los escribas, que interpretaban las escrituras al pueblo, y podemos verlos a ellos actuando en el libro de Nehemías capítulo 8 sobre este concepto de las llaves, pero un concepto de
la autoridad delegada por Dios y ejercida en el contexto del pueblo. En el Antiguo Testamento, ejercida dentro del liderazgo de lo eclesial en el pueblo del Antiguo Testamento, que también se aplica en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. En conclusión, con respecto a ese análisis, es decir, si nos callamos u ocultamos la palabra, es como si atásemos en la tierra. Si comunicamos, si proclamamos la palabra, es como si desatásemos en la tierra. No se trata de guerra espiritual en este pasaje. La guerra espiritual existe, pero este pasaje no es para aplicarlo a una guerra espiritual. Aun cuando hay una guerra espiritual, no sé si no se me vayan a enredar allí, ¿vale? ¿Por qué una guerra espiritual? Porque evidentemente hay una lucha contra el pecado. Y sabemos que el diablo nos incita a pecar, pero cometemos un error porque nosotros somos muy listillos. El diablo me hizo pecar. Y nuestra naturaleza pecaminosa y los deseos de todas mis emociones, mis ojos, mirando al mundo, hay una sintonía diabólica, es verdad. Pero es el interior, por eso somos nacidos de nuevo, es lo exterior y es un enemigo físico que es el diablo y sus potestades, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Allí hay una situación de guerra espiritual. Aquí hay una situación de gobierno. Tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el evangelio porque es el único mensaje que puede salvar a una persona. De ahí la disciplina en la iglesia. Porque somos portadores del evangelio, pero en una situación de conflictos, mejor da un paso al lado y dejémonos tratar por nuestro Dios. No puedo ir al frente. No voy a hablar de batalla aun cuando hay una batalla. Pero no puedo ir al frente de las responsabilidades representando al rebaño. Porque seré blanco, propicio de un enemigo que inmediatamente se levantará y le dirá al Señor, lo acuso. Ahora nos acusa más nuestra conciencia. Continuando con esta idea, los versículos 19 al 20. Quiere decir que poniéndonos de acuerdo en cualquier cosa, Él nos oirá. Sí, pero, es muy bueno detenernos, pero tomemos nota de la condición que Jesús expresa de estar 2 o 3 reunidos en su nombre. Él escuchará cualquier pedido hecho en el nombre de Cristo. Es decir, un pedido que Cristo mismo hubiera hecho. Y del Padre, el Señor se expresa de su Hijo. Tengo agrado en mi Hijo porque hace la voluntad del Padre. Y el Padre y yo, uno somos. En una sintonía perfecta en la voluntad de nuestro Dios. Por eso nosotros pedimos en el nombre de Jesús, no en nuestra voluntad ni en nuestros deseos. La frase dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y constituye la forma más simple para expresar el gobierno de la iglesia. Recuerda que estamos hablando de resolución de conflictos, pero asimismo estamos hablando de disciplina en la iglesia, pero una disciplina a la manera de nuestro Dios. Así como el versículo 19 presenta la nueva base para la oración. A ver, alguien espadachines, aquí ya los hago levantar un poquito. Ayúdenme a recordar qué dice el versículo 19 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. No se preocupen por pasar micrófono, que yo sé que nuestra hermana Manuela está muy atenta ya y está muy feliz porque ella sabe que hoy le íbamos a cantar el cumpleaños. Entonces ella está tan gozosa y tan feliz que coge esa Biblia y la abre rápido en Mateo capítulo 18, versículo 19. Y yo creo que nos ha ganado. Así que un hermano, una hermana
que tenga Evangelio de Mateo, lo tenemos ahí abierto porque estamos predicando de él. Yo creo que no podríamos tardar. Levántese y léame el versículo 19. ¿Quién lo tiene? Auri, sí. Amén. Entonces, nos presenta la nueva base para la oración. Somos del nuevo pacto, ¿vale? Y el versículo 20, así que vayan alistando los espadachines, sea hombre, sea mujer, ofrece la nueva base para la iglesia visible. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Quién lo tiene? Lo leemos, Belmir. Muy bien. Amén, gloria a Dios. Y muy apropiado que la hermana se levanta a leerlo, porque estamos trabajando con ella. No es que estemos no oremos porque estamos orando, pero estamos trabajando una manera de emplearnos más en el tiempo y en el orar, ¿vale? Lo digo para los hermanos miembros de la iglesia, ¿vale? Pero el Señor siempre nos lleva a una exhortación, aún, ¿cuánto más en la resolución de conflictos tenemos que estar orando individualmente, es decir, en nuestros hogares? Si podemos ponernos de acuerdo para determinar unos horarios en que al menos podamos apartar un tiempo, pero también orando, congregándonos en la iglesia. Culto de oración los días jueves, 7 de la tarde. No lo olvidemos. Es verdad que están viniendo muchos. Ya el Señor me catapultó de momento. El decir esa frase mía, que era una frase de pastor, ¿vale? Han venido 2 o 3, por favor, ¿qué pasa? Ya últimamente somos 20, 22. Entonces, que seamos más en el Señor. La idea es que sea toda la iglesia. Siempre recalco, ¿vale? Hay muchos hermanos que no pueden, ¿vale? Que no pueden porque están trabajando, quisieran, ¿vale? El Señor conoce todo. Aún el que no quiere venir porque no quiere venir y está frío, y lo conoce y tiene amor. Mira el trato de nuestro Dios. Lo trae con lazos de amor. Estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. Es decir, la iglesia de los primeros tiempos comenzó de esa manera. Perseveraban. Hechos 2:42. Recuérdalo. Perseveraban en las oraciones. Perseveraban en la enseñanza, es decir, en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles que el Señor les enseñó. Ese es el Dios de orden. Perseveraban en la comunión de los hermanos y perseveraban en el partimiento del pan y en el tomar de la copa, porque es un mandato, y un mandato que obedecemos en amor. La Santa Cena. Pedro debió pensar que estaba siendo magnánimo cuando formuló aquella pregunta del versículo 21. Ayúdenme a leer el versículo 21 de este pasaje. ¿Quién lo tiene? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro debió pensar que estaba siendo magnánimo. ¿Recuerdan cuando les hablaba en el principio? Magnánimo es, voy a superarlo, así magnánimo, grande. Yo sé que son 3, voy a decir 7. Y él puede decirlo con buena intención, ojo. La misma buena intención cuando dijo, nunca, Señor, te traicionaré. Contigo iré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, Pedro, no pasará que el gallo cante 3 veces en que me hayas... ¿Recuerdan? Él sabía la enseñanza de los rabinos y era todo lo que había que perdonar en los rabinos, en la religión. Simón Pedro estaba dispuesto a perdonar hasta 7 veces, pero la generosidad del apóstol resultó escasa en comparación con las palabras de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta ¿cuántas? ¿Qué significa? Esto es 70 veces 7, es incontable. ¿Qué significa? Hazlo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel en perdonar también hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida. Los matemáticos, ¿vale? Aquí lo entrecomillo de este estudio. Ellos hacen un planteamiento de matemáticos. Dice,
esta fórmula de 70 veces 7, es decir, matemáticas exactas, 490 veces para ese entonces. Es decir, que para ese entonces también el problema ya debería estar bien solucionado, ¿vale? En caso contrario, ambas partes habrían llegado a una edad avanzada, ¿vale? Hasta un punto en que el conflicto en cualquier caso ya no tendría tanta importancia, es decir, lo dejo diluir en el tiempo y dime algo. En este caso, está mal planteado decir 70 veces 7 como decir 70 por Correcto. 7, que sería 490 veces. Sí. Eso está mal planteado matemáticamente. Matemáticamente. Porque lo que dice ahí es 70, o sea, 70 o sea, 7 veces multiplicado a la potencia 70. Sí. Entonces no es una multiplicación, sino una potencia. Amén. Cuando yo estuve en la Universidad de Valle estudiando matemáticas. Él es matemático, ¿vale? Para que lo sepan, ¿vale? Es mi cuñado, pero él es matemático, ¿vale? Y por eso está hablando. Cuando Él es de números, ¿vale? Cuando yo estuve en la Universidad del Valle se hizo un experimento con Esa fórmula. Y a las poquitas veces que se ha multiplicado, ya la computadora era incapaz De seguir multiplicando. Se bloqueaba, se quedaba loca, sin llegar ni siquiera a 3, 4 veces multiplicar. Entonces, la conclusión que se llegaba es que ese número, como lo decía al principio, es infinito y Correcto. principalmente ahora se indica que es siempre. Siempre. Por algo quien lo dijo, el Señor Jesús. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? Siempre. El perdonar de esa manera se cree que se pone un límite. Y el Señor lo que nos está diciendo es, no hay límite para ello. Y lo ha dicho nuestro hermano en ese sentido. Y es un punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención. Es decir, en otras palabras, perseveremos, mis hermanos. No dejemos de hacerlo. En el perdón, en el perdonar. Debido a que Dios nos ha perdonado. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Si Dios hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera en que perdonamos a otros, ninguno de nosotros habría sido perdonado. Pero después de habernos convertidos en hijos de Dios y porque hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Que Dios nos dé la fuerza necesaria para ello. El modelo es claro. No me quiero cerrar la conclusión en que no olvidemos el modelo como punto de partida porque vamos a seguir hablando del tema. Primero, en una reunión privada entre ofensor y víctima, es decir, ofendido. Y quien toma la iniciativa es el ofendido, la víctima, porque va a ser muy difícil que el ofensor vaya a hacerlo. No siempre se ha dado el caso, porque hay casos, pero se cuentan con los dedos de la mano donde el ofensor va. Pero en todos creo yo que Dios ha obrado. Pero la regla común es que el ofensor se queda callado. Y solo es hasta que, como en el caso de David, el Señor mueve cielo y tierra y saca todo, lo saca a la luz, que el ofensor entonces, ante lo evidente, dice. Luego traer 2 o 3 testigos. Luego llevarlo a la iglesia. Y notes el propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 15. Has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Y has ganado a tu hermano, se pueden salvar matrimonios. Y has ganado a tu hermano, se pueden salvar relaciones familiares en la sangre. Y has ganado a tu hermano, se puede conservar la unidad en la iglesia. Y has ganado a tu hermano, incluso podemos ser compañeros de trabajo o empresas donde casi todos son cristianos. Ahí también se ven conflictos y siendo cristianos. Un jefe cristiano a veces puede ser muy mala persona y puede ser muy injusto. O trabajadores siendo cristianos no se comportan a la altura y terminan siendo peores que la gente del mundo. El motivo para la disciplina en la iglesia, ¿cuál podría ser? El único. Porque de tal manera
conflicto, amó. El motivo es el amor. Amó Dios al mundo, conflicto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. La pérdida es el conflicto, mas tenga que la solución. Es decir, hay solución. Todo en Cristo hay solución. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puesto que Cristo está en medio de la iglesia. Otro punto muy importante. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Habitará en medio de un conflicto donde no querramos solucionarlo? Estará, pero contristado. Pero Él quiere que lo alabemos. Será una forma de alabarlo teniendo un conflicto diciéndole, esto es imposible, no puedo, él es muy orgulloso, él no me atiende, no y a la final tenemos que ir al pastor y luego le cogen la cabeza al pastor y el pastor termina por allá, recluido en un psiquiátrico. No es el caso, ¿vale? Pero pueden escuchar historias. Se llama El Pastor Quemado, y así hay un libro incluso, y de eso se habló, lo digo porque se habló en solución de conflictos allá. Nuestra actitud no debe ser la de un policía, ni de un papá. Yo tengo mis hijos, y yo no quiero ser policía. No es mi oficio ser policía. Un policía que sale a arrestar a un criminal, sino más bien la de un facilitador e incluso asumiendo el papel como si fuera un médico, aunque no soy médico, que procura curar una herida en el cuerpo de Cristo, una herida que si no se atiende propagará enfermedad y muerte. ¿Por qué? Porque aun cuando seamos cristianos, es muy triste vivir hasta cuando Cristo venga perdiendo el gozo de la salvación. ¿Ven la diferencia? David hablaba, David sabe. Y los años finales de David, desde que David cae en el pecado con Betsabé, hasta cuando ya el Señor lo lleva a su presencia, David perdió el gozo de la salvación. Lo pueden mirar en las estadísticas bíblicas. Lo leemos así de refilón. Creemos que David, en el tiempo dorado, etcétera, etcétera, y que David fue así hasta cuando murió. No. ¿Recuerdan la historia de Absalón? Ven la historia de un Israel dividido y que él alcanza incluso a visualizar. El gozo de la salvación podemos perder. Ya hemos hablado de atar, desatar. Hemos hablado de la oración. Pero solemos orar mucho por la víctima y aquí, ¿vale? Oramos por el ofensor. Lo compartí esta mañana nuestro hermano Jesús. Y creo que no, porque hacemos justicia. ¿Cómo voy a orar? No puedo. Se merece no sé qué, se merece no sé qué más. Hay otros pasajes, solamente lo digo para que nos animemos a asistir al estudio bíblico, como Primera de Corintios 5, todo el capítulo, como Romanos capítulo 16, versos del 17 al 20, como Segunda de Tesalonicenses, versos del 13 al 15. Luego vamos a mirar en los jueves estos otros pasajes que les estoy mencionando. Romanos 16, 17 al 20. Segunda de Tesalonicenses 3, del 13 al 15. Primera de Corintios capítulo 5. Ya hemos visto hoy Mateo 18, del 15 al 22. Decíamos que reparar es lo físico. Restaurar tiene que ver
con lo que no se ve, muy interno, un trabajo muy interno. Reparar es difícil, es costoso, pero si tengo dinero, se puede ser lo más fácil. Restaurar cuando tengas dinero, si no lo haces con el Señor, muy difícil. ¿Cómo restauras un corazón roto de una esposa, por ejemplo? ¿Cómo restauras eso? En Cristo. En Cristo. Es muy sabio el Señor al empezar el pasaje con los niños. Un niño no piensa en que va a ser infiel a su esposa. Un niño no piensa en el aborto. Los niños están pensando hoy en la ideología de género porque la sociedad lo está metiendo. Pero un niño no piensa. La corriente del mundo está tan fuerte, operativa. Los móviles están dañando las mentes de nuestros hijos. Solo en Cristo hay solución y esperanza. Aun cuando los niños también son pecadores imperfectos. Pues todos somos pecadores, dice la palabra del Señor, pero sí que tienen unas características que deberían estar. O sea, cuando decimos eso es porque es lo que el Señor Jesús está diciendo. O sea, piensen en esto de los niños. Se dejan enseñar. Son sencillos en sus deseos. Tienen actitudes de expectación. Les ilusiona. Lo esperan. Promételes algo y verás. Ahora, cúmpleles. Porque tendrás. ¿Vale? Yo a Gabriel más pequeño le prometí alguna cosa y Gabriel estaba detrás de mí. Y yo, ay, y en algunas cosas le incumplí, ¿verdad? Pero dependen de sus padres para suplir sus necesidades. Y por supuesto, la única manera en que uno puede convertirse en niño es naciendo de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sométete a su autoridad. Obedécele en todo. Vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena. Después de la oración les explico bíblicamente cómo procedemos a ello. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Ayúdanos, Señor, en la solución de conflictos, oh Dios. Y quiero, Señor, darte gracias por medio de la oración, citando lo que en esta mañana me regalaste en la palabra por medio de la escuela dominical de jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y fue esto lo que ellos me regalaron. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a tomarlo del 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? 2 puntos. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Y hablo también al no creyente. Si estás aquí y todavía no eres del Señor, Él te ofrece la salvación y la oportunidad. Reconcíliate con Dios. Separados de Dios estamos perdidos. Si eres creyente, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por los símbolos que vamos a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle a mi hermano Alex que eleve esa oración y le alcanza en el micro. Aquí sí, Manuela, que escuche las oraciones. Y leemos la palabra. Invito al grupo de alabanza
oramos por estos símbolos del pan y la copa, en el nombre, Los dos por el pan. por los dos. Señor y Dios, qué bueno eres, Dios. Eres fiel, para siempre es tu misericordia, Dios. Y lo demostraste, Señor, cuando estuviste junto con los discípulos, Señor, cuando te hiciste carne, Señor, lo demostraste. Tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia, la demostraste en dos actos tan simples, pero que son tan profundos y tan importantes. Señor, cuando tomamos, y nos lo mostraste cuando tomaste la cena con tus discípulos, sabiendo que venía el fin de la vida, del ministerio terrenal tuyo, Señor. Lo demostraste, Señor, cuando enseñaste acerca de tomar la cena. Cuando tomaste un trozo de pan, Señor, que no solamente era tomar un trozo de pan como un alimento, sino que significaba tu ministerio, Señor. Cuando tú entregaste tu cuerpo, Señor, que es el pan espiritual, tomaste tu cuerpo y lo entregaste, Señor. Y luego cuando se derramó, o enseñas del vino, Señor, que significa como derramaste tu sangre hasta lo último, Señor. Significa el pan, el sacrificio de tu cuerpo, cuando renunciaste a tu divinidad y te hiciste hombre y sufriste, Señor. Sufriste por nosotros, Señor. Esa entrega es cuando tomamos el pan y debemos recordarlo siempre, Señor. Y el derramamiento de tu sangre es el sufrimiento físico, cuando te latigaron, Señor, cuando te atravesaron con espadas, Señor, y cuando te coronaron con espinas, Dios, derramaste tu sangre. Pero significa también, Señor, un nuevo pacto, ya no basado en la ley, sino en la misericordia tuya y en tu gracia para perdonarnos siempre. Que un pecador se arrepienta y venga hacia ti, Señor, y confesar sus pecados. Señor, esa sangre que derramaste, Señor, no cubre, sino que quita nuestro pecado y hace justicia divina en nosotros, porque tendríamos que ser nosotros los que hubiéramos sido sacrificados, pero tú lo hiciste por nosotros. Eso tan simple significa el tomar el pan y beber la copa de vino, Señor. Tu entrega incondicional y el nuevo pacto basado en el perdón de pecados, no en sacrificios, sino en creer en ti solamente, Señor. Lo hiciste por nosotros. Y por esas dos cosas, Señor, tan simples pero tan profundas, es que somos salvos. Te damos gracias, Señor, y por eso es tan importante aceptarte y entregar nuestra vida a ti y creer en ti para ser salvos. Esa es la única forma. Y se hace a través de esas dos cosas tan simples pero tan profundas. Muchas gracias por haberlo hecho en favor nuestro, porque demuestras tanto que nos amas, que hiciste esos grandes sacrificios, que para muchos no es nada o no entienden lo que significa, pero cuando estamos en Cristo aprendemos a que es la mayor demostración de tu amor hacia nosotros. No lo merecíamos, pero tu misericordia es tan grande que trasciende todas esas cosas, Señor, que no entendamos, lo hacemos porque creemos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por esos dos actos tan importantes para nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, siempre. Hasta que tú vengas lo celebraremos. Amén y amén. Amén, alabado sea nuestro Dice Señor. Hebreos 13, permanezca el amor fraternal. Todo, donde yo trabajaba antes, el psicólogo, como fuéramos a decirle que tenemos un problema, él decía, no, usted no tiene un problema, usted tiene un asunto a resolver, ¿verdad? Pongamos todo en manos del Señor y siempre busquemos el poder estar juntos, el poder saber llevar las cosas, y la iglesia de nosotros ¿Listo? en poder hablar. Y vamos a terminar Con
con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí. Me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, Y así lo veremos hoy. Tú proveerás,
Muy bien, antes de acabar, me gustaría comunicar el domingo que viene no hay escuela dominical, si no me equivoco. A ver si me lo confirma el reverendo padre. Vale, entonces no hay escuela dominical, ¿verdad? Tendremos el acostumbrado culto a las 11, aunque una parte de los hermanos estará en el curso en Nazaret, pero sigue habiendo culto, tengámoslos en oración, ¿verdad? Entonces vamos a orar y, como diría una persona, quedamos despedidos, ¿no? A ver si veo a la madre por ahí, qué añoranza. Que el Señor nos bendiga y nos guíe, ¿vale? Vamos a terminar en oración. Señor y amado Padre, te damos las gracias, Señor, por nuestra vida, Señor, porque siempre tienes algo que aportarnos. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque no hay conflicto que tú no puedas resolver. Solo tenemos que ponerlo en tus manos, humillarnos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón manso, el no solo, Señor, el aceptarlo, sino el saber trabajar con lo que tú quieres que hagamos nosotros, Señor. Que no sea nuestro deseo, que no sea nuestro sentimiento, sino que nos guiemos con tu palabra, porque el que te ama, Señor, todas las cosas ayuda bien. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.